Cuando nos referimos a una evacuación en caso de emergencia, surgen muchas preguntas o muchas interrogantes en el personal, generalmente en el personal administrativo. Es decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? ¿A quién debo comunicar si es que sucede una emergencia? ¿Cómo están identificadas las zonas seguras? ¿Cuáles son? ¿A quién debo seguir? ¿Podré bajar por ascensor? El objetivo de esta presentación es dilucidar esas interrogantes. Así que empezamos. ¿Qué hacer en caso de sismo? Lo primero que hay que hacer en caso de sismo es mantener la calma. Hay que tener en cuenta de que durante una emergencia las personas pueden verse mucho más desesperadas, pueden perder el control de sus emociones, así que lo primero es mantener la calma y dirigirnos hacia las zonas seguras. Una vez que nos dirigimos hacia las zonas seguras, hay que tener mucho cuidado en el proceso de evacuación, debido a que pueden haber materiales apilados o escombros con los cuales nos podamos tropezar. No uses el celular. Estar utilizando el celular bajando las escaleras podría provocar un riesgo y generar un accidente durante el proceso de evacuación. Hay que tener mucho cuidado con ingerir alimentos o productos los cuales pueden verse contaminados después de que haya sucedido el movimiento telúrico. Pueden haber restos de vidrio, por ejemplo, y tú te puedes contaminar. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante ayudar a las personas que se encuentren más desesperadas a que mantengan la calma, debido a que esto va a evitar que sucedan accidentes. En caso de un incendio, lo primero es conservar la calma, ¿sí? Identificar la fuente del incendio, emitir la alarma. Se emite la alarma hacia las personas responsables de las áreas de seguridad o al brigadista para que puedan actuar durante la emergencia. Si tú has sido capacitado y conoces, estás entrenado en el uso de un elemento extintor, pues hazlo, solamente en ese caso. Si no lo estás, mantén la calma, comunica y evacúa. Hay que obedecer las indicaciones del personal capacitado, que en este caso son las brigadas de emergencia. Es muy importante seguir sus órdenes debido a que uno puede estar desesperado y ellos te van a ayudar a mantener la calma y dirigirte hacia las zonas seguras. Si puedes, ayudas, si no, es mejor retirarse. Es lo que se dice, ¿no? Primero mantener la calma, ayúdate a ti mismo y después, si te sientes seguro, hacia los demás. Está prohibido usar los elevadores, ¿sí? Se encuentran inhabilitados y es por eso que evacuar por las escaleras o por las salidas de emergencia. Cuando hay un incendio va a haber producción de monóxido de carbono. Es por ello que respirar va a hacerse mucho más dificultoso. Una técnica es humedecer un trapo, cubrirte la nariz y la boca y vas a poder respirar mucho más tranquilo. Si el humo es denso, hay que arrastrarse por el suelo. Es por ello que la densidad es menor, por eso se va a elevar el monóxido de carbono, entonces va a quedar resto de oxígeno en el rastrero que nos va a poder ayudar para la evacuación. Vamos a ver el tema de plan de evacuación. Y cuando nos referimos a plan de evacuación, nos referimos a toda esa estrategia que debe ser descrita y divulgada y conocida en todos los niveles de la organización para el desplazamiento de las personas en una situación de peligro inminente a un sitio seguro. El plan de evacuación tiene que estar escrito para que permanezca como un procedimiento, como un instructivo. Tiene que ser aprobado para que se institucionalice, es decir, hay un responsable de la organización que está aprobando, que está validando este tipo de plan. Luego viene la publicación para que esté al alcance de todas las personas y tiene que ser, lo más importante es que tiene que ser enseñado a los interesados y practicado convenientemente. Cuando me refiero a enseñar y practicar es que tiene que ser entendido y tiene que hacerse ejercicios de simulacro para ver las oportunidades de mejora que se podrían detectar. Dentro de la evacuación en caso de emergencia, los brigadistas tienen la función, tienen los conocimientos de la ruta de evacuación. Es por ello que nosotros debemos seguir sus indicaciones y o alertar si es que hay algún herido y o enfermo. Rutas de evacuación. ¿Sí? Es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las rutas de evacuación, debido a que son las salidas que nos van a llevar hacia las zonas seguras. ¿Sí?
La ruta de evacuación es el recorrido horizontal o vertical o la combinación de ambos continuo y sin obstrucciones que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un lugar seguro en el exterior. Es por ello que cuando se realizan los simulacros, una de las funciones de los brigadistas es evaluar que la ruta de evacuación se encuentre libre y que los accesos fluyan. ¿Cuáles son los recursos que nosotros contamos durante una emergencia? ¿Cuáles son necesarios? Uno es la señalética o la señalización de evacuación, que lo vamos a identificar de color verde. Otros son los extintores portátiles. Es por ello que vamos a encontrar extintores, por ejemplo, de PQS, de agua, de CO2, los cuales van a tener que ser utilizados solamente, vuelvo a repetir, por personal capacitado. Detectores de humo, de fuego, de calor, los gabinetes contra incendio, que son utilizados por los bomberos, camillas, botiquines de primeros auxilios y sistemas de contención. Esos son los elementos que conforman los recursos de emergencia que están dentro de un plan de evacuación. ¿Y cuáles son las señaléticas de seguridad? Tenemos distintos tipos de señaléticas de seguridad, las cuales se encuentran agrupadas. Las de color verde son las señaléticas de información de emergencia. Las de color amarillo nos representan los riesgos de los peligros. La azul son las señaléticas de obligación y las rojo son las señaléticas de prevención contra incendios. Es por ello que cuando tú vas a ver una señalética de un extintor, la vas a identificar de color rojo. Cuando tú vas a ver una señalética de EPP, vas a verla de color azul. Y, por ejemplo, te dice riesgo eléctrico, color amarillo, y las de salida de emergencia de color verde. Esto está normado mediante Norma Técnica Peruana 399-010-1 del 2004, la cual te va a indicar no solo los tipos de colores, sino las formas y los tamaños, para que éstas sean visibles por cualquier persona dentro de un local o de un espacio. Otro punto importantísimo es el mapa de riesgos. Acá los mapas de riesgos conversan con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación de peligros y evaluación de riesgos es el documento donde yo he determinado cuáles son los peligros, los riesgos y los controles operacionales. Y estos los plasmo en la ubicación en el espacio. Y esto debe estar visible por normativa, es obligatorio. El mapa de riesgo nos ayuda a conocer mejor el entorno de trabajo para saber visualmente cuáles son los peligros, los visitantes van a poder verlo e identificar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Vamos a ver el tema de control de incendios. Y cuando hablamos de control de incendios, lo primero que tenemos que pensar y tener en cuenta es en el fuego. ¿Y cuál es el concepto del fuego? El fuego es la manifestación energética de la reacción química conocida con el nombre de combustión. Y para que se genere una combustión se requiere la presencia simultánea de tres elementos: el combustible, el calor y el comburente. El combustible, que puede ser de distintas formas, desde sólidos hasta líquidos y gases, y el comburente, el más conocido y el que se encuentra en el ambiente, es el oxígeno. Y el calor que se puede dar por alguna chispa o por algún elemento con altas temperaturas va a provocar que se genere el fuego. Tipos de fuego. Entre los más conocidos tenemos el tipo A, y nos referimos a los fuegos de materiales sólidos que arden produciendo cenizas y van a dejar brasas, van a dejar mucho monóxido. Este tipo de fuego sólido lo encontramos en materiales como madera, carbón, tejidos naturales. Los fuegos de tipo B son los fuegos de líquidos inflamables, líquidos que arden en estado líquido y no dejan residuos, se conocen como fuegos grasos. Es por eso que cuando hay un derrame de aceite, hay un derrame de hidrocarburo, pues actúa el tipo de fuego B. Los fuegos de tipo C son fuegos de combustibles gaseosos que se queman muy rápidamente, generalmente van a dar un fogonazo y decantan en una explosión. Es por eso que tenemos al butano, el propano, el metano, este tipo de gases, el GLP también. Los fuegos de tipo D son los fuegos de productos químicos o metales combustibles. Esto no lo encontramos comúnmente en oficinas o en nuestros hogares, sino ya en industrias específicas como las metalúrgicas. Acá están los materiales como el aluminio pulverizado, el titanio, magnesio, sodio, etc. ¿Y cuáles son las técnicas de extinción para los fuegos? Pues tenemos 4 principales. Una es el enfriamiento. El enfriamiento consiste en, dentro de los elementos, de los 3 elementos del fuego, tenemos que tratar de bajar la temperatura.
Y esto lo podemos realizar con agua, por ejemplo, que es uno de los mejores agentes para este propósito. Podemos separar o segregar el material, es decir, si yo retiro el combustible, pues se va a extinguir el fuego. Dense cuenta que nosotros estamos jugando con cualquiera de esos elementos. O elimino el oxígeno, o segrego, elimino el material combustible, o enfrío, elimino la temperatura. Y es allí donde cae la sofocación, pues tratamos de eliminar por completo el oxígeno que está en contacto con el material combustible. Cuando ustedes, no sé si han visto alguna técnica que tú agarras un mantel, lo mojas y lo tiras, lo que estás haciendo sobre el fuego es sofocarlo, ¿sí? Y la inhibición es la utilización de un agente que va a provocar que la reacción en cadena que se da cuando el fuego, el calor, el oxígeno y el combustible reaccionan, lo inhiba. Y es ahí donde entran los extintores, por ejemplo, de polvo químico seco. Según el tipo de fuego vamos a tener un agente extintor. Para los fuegos de tipo sólido se recomienda la utilización del agua, que va a hacer la acción de enfriamiento. Otro tipo de agente es la espuma, y la espuma va a sofocar, va a provocar como una capa lipídica sobre el combustible de tal manera que no tenga un contacto con el oxígeno y lo sofoque. El polvo químico seco es el agente extintor por excelencia. Es muy recomendable su uso para los tres tipos de fuego, el A, B y C. Así que si vas a comprar un agente extintor, el polvo químico seco es lo mejor. ¿Cuál es su debilidad? Que si yo tengo un incendio del tipo eléctrico, el polvo químico seco genera residuos y va a provocar que algún material electrónico se pueda malograr. Y es para este tipo de fuegos, para los fuegos de tipo eléctrico, que se recomienda el anhídrido carbónico, el cual actúa como sofocación y enfriamiento. Y su ventaja del CO2 es que no genera residuos. Es por ello que en plantas eléctricas o centros de cómputo tú vas a poder identificar que se está utilizando un extintor de CO2. Principales mecanismos de control contra incendio. Existen dos grandes áreas de protección contra incendio, por ejemplo la protección pasiva y la protección activa. La protección pasiva nos referimos a los conjuntos de elementos y características físicas que han de reunir el edificio o recinto para proteger, ¿no? Impidiendo que el fuego se propague y genere un riesgo a la vida de las personas. Y la protección activa contra incendio, pues nos estamos refiriendo ya a los elementos que nos van a alertar y actuar en caso de una emergencia.